Bienvenidas a La vida secreta de las madres. Hoy segundo capítulo, después de un inicio precioso con Paula Ribó, Rigoberta Bandini, en el que hablamos del amor incondicional, del deseo de ser madre, de la exigencia, de la culpa, la ambivalencia y, en conclusión, la profundidad de la maternidad. De todo, ¿no? Hola a todas, sí, la verdad es que lo que pasa con la maternidad nos pasa en los parques, en los grupos, en todas partes, es que empiezas a hablar de una cosa y acabas hablando de cientos, Total. ¿no? Como que nunca se acaba todo lo que hay que nombrar, todo lo que hay que explicar y todo lo que necesitamos elaborar, ¿no? Claro, poder pensar nuestras maternidades, ¿no? Justo en el capítulo anterior decíamos que una de las ideas de este podcast era narrar nosotras la historia, porque siempre ha sido narrada por los hombres. Sí, y ahí queremos poner énfasis hoy, ¿no? Ahí nos queremos detener en esto, ¿no? En que los hombres narraron y siguen narrando, ¿no? Nos explican las cosas los hombres y ya llega un punto que nos explican las cosas que nos pasan a nosotras, ¿no? Y eso genera un sesgo muy, muy, muy grande en la información que acabamos luego recibiendo. Claro, porque al final la narrativa, que es lo que se construye en los libros de historia, en los cuadros de los museos, pero también en las series, en los vídeos de TikTok, ¿no? Toda esta narrativa construye nuestro imaginario, nuestras creencias y construye ese lugar al que queremos ir o al que queremos llegar. Recuerdo que cuando estudiaba historia en el cole había una profe muy guay que nos dijo: no olvidéis que la historia siempre la escriben los que ganan, ¿no? Y en esta historia los hombres llevan ganando mucho tiempo. Y hoy queremos dar lugar a eso, ¿no? A la representación de la maternidad en el arte, en la música, ¿no? Como hablábamos con Paula en el episodio anterior, en la ficción y en la literatura también. Exacto, justo acabamos el capítulo anterior agradeciéndole a Paula que hubiese puesto en el centro la maternidad en esos dos temazos, ¿no? Y la verdad es que la respuesta del público a estos dos temas de Paula ha sido brutal y no es casualidad, ¿no? Porque pasa algo cuando somos madres y empezamos a hablar de lo que ser madres implica para nosotras o de la maternidad, es como algo de qué pesada, ¿no? Qué pesada que solo habla de sus hijos. Sí, y yo lo veo mucho en los grupos, supongo que tú también, que las mujeres cuando son madres en su grupo de amigas a veces se sienten como que no es un lugar seguro para hablar de estas cosas porque se sienten eso que dices, ¿no? La pesada que solo habla de pipis y cacas y además reciben un poco eso de sus amigas, ¿no? De ya está otra vez con las cosas de madres cuando nosotras sostenemos a diario el novio de tu amiga que lo deja cada 15 días, el jefe hijo de puta que tal, o el viaje a Tailandia que se hizo que ha vuelto renovada, ¿no? Entonces, ¿por qué sostenemos los relatos de las demás y nos cuesta tanto dar espacio al relato materno que además, si con lo que nos pasa con la maternidad que nos atraviesa la vida entera, ¿cómo no vamos a hablar de eso, ¿no? Y además creo que hay algo muy infantilizador en pensar que las madres hablamos solo de cacas y de pipis, porque no va de esto hablar de maternidad, ¿no? Va de mucho más y además, por eso que decías de las canciones de Paula, se viralizaron tanto precisamente por eso, porque hablaba del sentir, tocó lo profundo, qué le pasa a las madres, ¿no? ¿Qué están sintiendo las madres? ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos trabajando en la serie? Bueno, es que fue heavy eso, ¿eh? Para las que no lo sepáis, Andrea y yo durante el confinamiento, como no teníamos suficiente trabajo sosteniendo nuestras criaturas, vidas en general, decidimos arrancar el proyecto de una webserie a la que llamamos Maternidades, ¿no? Y justamente la idea era esta, desde la ficción y el humor, hablar de lo que nos pasa internamente y profundamente a las madres. Bueno, pues esta serie hubo un momento dado en el que parecía que iba a crecer, que había una productora que la quería, empezaron a pedirnos ciertos cambios y tal, y al final el proyecto se desestimó porque la serie era solo de madres. Yo ahora me puedo reír, pero en el momento nos enfadamos bastante. Nos enfadamos y sigo un poco como que noto que el cabreo sube, ¿sabes? Porque es como si se olvidasen de que la maternidad es la experiencia más universal del mundo. Es como si aún costase asumir que todos y todas venimos de una madre, ¿no? Como dice Adrian Rich, no sé, otra vez el mismo loop, todas nacemos de mujer, ¿no? Por tanto, seas madre o padre o no lo seas, la maternidad te atraviesa, quieras o no, de una manera u otra. Claro, que no todas parimos, pero sí todas nacemos, ¿no? Exacto. Ahí está la cosa, como querer explorar eso, ¿no? Y lo que pasa además es que con las historias que narran los señores, nadie se preocupa de la universalidad, ¿no? Una peli que es de guerra, nadie le pide que hable de otra cosa que de guerra. Habla de ¿no? los que no fueron a la guerra. Claro, o sea, cuando hablan de la guerra, pienso, y las señoras porque nadie está explicando la historia de las señoras que se quedaron en casa sosteniendo el mundo, ¿no? Entonces, a nadie se le ocurre, ¿no? El ejemplo de, pues nadie iría a Carlos Porta y le diría, oye, ¿te importa hablar de algo que no sea crims? Pues no, porque esa es su, ¿no? Pues a las madres sí, a las madres esto no es suficiente,
no es universal, que de hecho hay una actriz y creadora fantástica, que ahora no sé si ella lo ha contado esto en público, no sé si puedo decir su nombre, pero que ella tenía una serie sobre esto y se la tiraron para atrás con la frase no es universal. Es que... ¿No? Como si además no hubiera público para todo, no me o sea, en serio, todos los productos tienen que hablar de todo el mundo, ¿no? Si no hablas de señores parece que no, ¿no? Que aburre, que no está hablando de mí, entonces esto no lo produzco, ¿no? Sí, no sea que las madres, nosotras, las que nos parieron, ocupemos demasiado espacio, ¿no? Que de hecho Freud, ojo con Freud, que siempre se le critica mucho y dijo cosas súper interesantes y súper revolucionarias, pero otras tantas, porque era un señor de su época, con lo que eso implica, y dijo muchas que entre estas cosas que hablo de la envidia de pene, ¿no? Que no voy a dedicar ni 2 minutos a este concepto porque no merece espacio aquí. Pero cada vez estoy más convencida de que el pobre señor lo pilló mal. O sea, que en realidad lo que sucede es que hay cierta envidia de útero, ¿no? De este poder que tenemos. Bueno, de intentar quitar este poder, ¿no? Yo me acuerdo una vez que leí que no sé qué tribu, cuando una mujer estaba de parto, el marido se ponía como arriba de la casa y se ataba una cuerda en los tiene huevos. Un nombre esto. Entonces la mujer cogía las cuerdas y cuando venía una contracción tiraba, porque así el hombre sentía el mismo dolor que ellas. Que es como, mira, de verdad, chicos, o sea, no puedo más con esto, ¿no? Que además es evidente con la historia que esta sabiduría que tienen las mujeres siempre ha sido algo que ha generado miedo. Y a la vista está el genocidio que hubo con las mujeres, con las brujas, ¿no? Que además, esto siempre me gusta contarlo porque yo cuando era pequeña, hasta adolescente y casi adulta, tenía integrado que lo de las brujas fue una leyenda. Es que es muy fuerte. O sea, el hecho de nombrarlas como brujas, en mi cabeza se había quedado como... Bueno, sí, la caza de brujas, como si fuera realmente una leyenda y no un genocidio de mujeres que ayudaban a otras mujeres, como así fue, bueno, ¿no? Y la palabra genocidio para hablar de esto, que yo la descubrí, no te exagero, igual hace un año por redes, porque alguien habló de que es como que fuerte que en las clases de historia no se nos dijese que esto pasó así, ¿no? Y si sucede... Y que no eran brujas, eran señoras. Eran señoras con una sabiduría, con un conocimiento que no interesaba que tuviesen, ¿no? Y si esto ocurre en los libros de historia, en la ficción, ya ni te cuento lo que se ha narrado sobre las mujeres y sobre las madres. Es verdad que esto, por suerte, está empezando a cambiar, pero normalmente se nos ha narrado desde la mirada masculina, ¿no? A las madres especialmente, dividiéndonos y etiquetándonos. Y encima, si pueden, dándonos lecciones y cultivando la culpa. Sí, y yo hay una cosa que me flipa con la ficción que escriben los hombres sobre las madres, que es la poca rigurosidad que se les exige. Muy fuerte. Es decir, yo no me imagino a Christopher Nolan haciendo Interestelar sin un equipo de astrofísicos explicándole las cosas, pero en cambio, hace no mucho, en La Casa de Papel, una serie famosísima, hubo un parto de nalgas en litotomía, que es como esa señora tumbada no puede parir un bebé de nalgas, en un parto que era como rompió aguas, empezaron las contracciones regulares. Otro personaje metía una mano dentro de la vagina para descubrir que el bebé iba de nalgas y el bebé nacía de nalgas con la mujer tumbada, ¿no? Claro, es que qué vergüenza. Es que es vergüenza, la palabra es vergüenza. O Madres Paralelas, esta peli de Almodóvar, que de repente hay 2 personajes pariendo en una habitación, las 2 teniendo contracciones, no hay ni una matrona en ningún momento. No es como, pero ¿dónde habéis preguntado? O sea, pero es que la desfachatez es tal como de no me interesa y no me voy ni a molestar en mostrar que esto me ha interesado en algún momento. Tal cual. Total, que además un poco como lo que decimos, que cuando aparecen madres siempre hay como categorías, ¿no? Bueno, hay estereotipos, no hay un relato, sino que hay como, personajes concretos, ¿no? Está la mala madre, que es la que se desentiende, que es egoísta, ¿no? Luego el ángel del hogar, ¿no? Que es el polo opuesto, como que solo vive para sus criaturas y es feliz haciéndolo, ¿no? Y renuncia a cualquier tipo de ambición propia. Luego está la Superwoman, que de hecho creo que hace poco se hizo una serie o una peli, no sé, que se llamaba Superwoman, que era exactamente esto, ¿no? Una madre que llega a todo. Bueno, es que ahora que dices esta serie, yo me acuerdo mucho de esta serie Madres Trabajadoras, creo que se llama Working Moms, donde cada personaje era un poco un estereotipo y yo pensaba...
tío, esta serie es para mí, yo soy madre, soy el público, no me siento identificada con ninguna de ellas, o sea, ¿cómo es posible, no? Y luego el extremo ya es como la madre enloquecedora, ¿no? Todo el problema, el chaval de psicosis era su madre que pobreta no estaba bien, ¿no? Es que, de hecho, hay 1000 referencias de esto en historias, en novelas, en leyendas, como la madre causa todo el mal del hijo, ¿no? De hecho, incluso desde la psicología se habló en algún momento del concepto madre esquizofrenógena, ¿no? La madre que causa esquizofrenia a sus criaturas.